Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el profesor Juan López, quien es profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Además, el profesor Juan López fue por varios años secretario general del Ayuntamiento Santo Domingo Este. El profesor Juan López también es escritor. Con él vamos a hablar temas importantes, de asuntos municipales, de política y de economía. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Profesor Juan López, aquí está en Tribuna Nacional. Gracias, compañero Juan. Un placer participar en tu programa. Me siento muy bien. Gracias. Profesor, ¿cómo usted ve la situación política del país? Mira, el país en sentido general se encuentra disfrutando de una paz social, una paz política que es encomiable. Incluso somos referencia a nivel de los países de la región y nos estamos preparando para participar en el proceso electoral del próximo 2028 con la competencia de tres fuerzas políticas, el partido de gobierno, PRM, la Fuerza del Pueblo, que quedó en segundo lugar en los pasados comicios, y el Partido de la Liberación Dominicana. Nos estamos preparando, estamos trazando las estrategias, estamos empezando a identificar a los candidatos. Tú sabes que hay que hacer primaria para seleccionar los candidatos y que primero tenemos las elecciones municipales que se realizan en febrero de 2028 y luego las congresuales y presidenciales en mayo. Entonces, este proceso exige que con tiempo los partidos vayan definiendo su estrategia, identificando a sus mejores hombres y mujeres para ser los candidatos y creando un ambiente propicio que le permita ganar en las elecciones del próximo 2028. Pero en sentido social, en sentido político, el país está positivo, tranquilo. Donde hay una especie de convulsión, en tanto que afecta a la gran mayoría, es en el plano económico. Por eso, en estos momentos se está conociendo un proyecto de modificar y crear algunos mecanismos anticrisis que nosotros, al evaluar ese proyecto, lo consideramos una versión clandestina de una reforma fiscal que el gobierno, como fracasó en el año 2022 y en el 2024, no pudo, cuando habían las condiciones, hacer una reforma fiscal porque fue muy improvisada, muy descabellada. Ahora pretende disfrazar una reforma fiscal presentando un proyecto supuestamente anticrisis o para confrontar los efectos que puedan traer la guerra del Medio Oriente, los enfrentamientos Rusia-Ucrania y la situación que se crea con el petróleo. Y esa situación ha llevado a que el gobierno quiera aprovechar la situación internacional para tratar de corregir muchos errores económicos que ha cometido, fundamentalmente con el despilfarro del erario, y en consecuencia ha presentado disfrazado un proyecto de reforma fiscal. Algunas de las cosas que se ven como positivas son caramelos envenenados para tratar de facilitar que se produzcan impuestos que vengan a sacar de los bolsillos de la clase media y los sectores vulnerables
más de 90.000 millones de pesos para supuestamente enfrentar la crisis económica que se crearía. Y digo crearía porque no es así, con los efectos de la crisis internacional creada en Medio Oriente. Pero ese proyecto anticrisis, desde el punto de vista económico, fue consensuado por todos los sectores, incluyendo sindicalistas, empresarios, partidos políticos. Bien, observa, el hecho de que yo me reúna contigo y te hable y te escuche, eso no significa que a la hora de plasmar, de elaborar el proyecto, yo tome en cuenta tus observaciones, tus opiniones. Y es por eso que tanto el PRD, el PLD, como la Fuerza del Pueblo y varias organizaciones de la sociedad civil están objetando varios aspectos de ese proyecto. Porque si bien es cierto que hubo, entre comillas, una consulta, reuniones con varios sectores, eso no significa en modo alguno que las observaciones, que las propuestas de las organizaciones de oposición y de la sociedad civil que fueron consultadas se encuentren contempladas en el proyecto. Y es por eso que tanto el PRD, el PLD como las Fuerzas del Pueblo han reaccionado objetando varios aspectos del proyecto anticrisis, porque sus observaciones no fueron recogidas, no se encuentran plasmadas, y en función de lo cual se pide que esos elementos que no fueron consensuados sean retirados para que no vaya a crearse más impuestos que dificulten la calidad de vida de la clase media y los sectores vulnerables. ¿Y dónde afecta eso económicamente a la clase media? Wow, sí, qué buena. Ahí me agrada tu pregunta. Bien, en primer lugar, van a plantear varios impuestos. ¿Cuáles? Impuestos relacionados con los alquileres, tanto de bienes muebles como de bienes inmuebles, con un 15%. Eso es, ¿quiénes son los que tienen muebles y bienes inmuebles? La clase media. ¿Quiénes son los que alquilan? Los sectores vulnerables que no tienen, entonces van a ser afectados. Pero también... Es decir, si una persona tiene una casa alquilada en 15.000 pesos, le va a aumentar 750 pesos. Más o menos. Eso es, correcto, 750 correcto. pesos. Pero también, si tú vas a viajar al boleto aéreo... Un 10%. ¿10% de qué? No, un 10%, son $10. ¿Cuántos son $10 cuando tú lo traduces? Anda por encima de los 700 pesos. O sea que solamente por boleto también te van a grabar. ¿Quiénes son los que viajamos? La clase media. Entonces, lo que quiero decir es que esos impuestos que se van a aplicar afectan a la clase media y los sectores vulnerables. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿por qué no han mirado hacia los sectores empresariales oligárquicos, que son los que aplican la evasión del ITEVIS y del impuesto sobre la renta? Porque ellos se oponen. Porque ellos se oponen. Claro. ¿Cuántos miles de millones de pesos se quedan en las manos de los grandes empresarios por el ITEVIS o por el impuesto sobre la renta? ¿Por qué no se aplica una fiscalización adecuada, precisa, para evitar la evasión? Para que me entiendan los amigos televidentes, ¿qué es la evasión? Por ejemplo, a usted, a mí y al compañero Díaz Cuevas, cuando compra cualquier cosa en el supermercado, le van a aplicar el ITEVIS, el 18%. Ese dinero debió ir al gobierno, al Estado. Pues, ¿saben qué? El 56% del impuesto sobre el ITEVIS se queda en manos de los intermediarios, no va al Estado, es una evasión. Pero, ¿desde cuándo ¿Y cuánto aplica? ¿Desde cuándo es? Casi siempre, pero hay que buscar la medida de que impuestos internos, la DGI le caiga atrás de manera eficaz a los evasores, porque hay varios mecanismos que te permiten identificar la evasión. Profesor, sí. el equipo económico de este gobierno
es el mismo equipo económico que trabajó con Leonel Fernández y con Danilo Medina. No. Es el mismo. No. ¿Con quién está el gobernador del Banco Central? Bueno, pero son dos cosas. Una cosa es el Banco Central, que no tiene nada que ver con el problema del y Magín impuesto. Díaz. Bueno, pero Magín Díaz llegó hace unos 5 meses. Ahí está el gobierno. Correcto. Pero estaba con el PLD Sí, y también correcto. estaba con Lionel. Correcto. Pero eso no Es quiere un decir... técnico, sí. un técnico calificado. Pero, repito, la aplicación de caerle atrás a la evasión, al robo que hacen los grandes empresarios con el ITEVI, con el impuesto sobre la renta, le rendiría mucho más beneficio al gobierno que caer atrás a la clase media y a los sectores vulnerables poniéndole más impuestos. Nosotros le pedimos que en lugar de aplicar más impuestos, lo que recomendamos es que se fiscalice más efectivamente la recaudación por los impuestos que ya existen. Pero eso no es suficiente. ¿Cuántos miles de millones de pesos se gastan de manera superflua por el gobierno en cosas como, por ejemplo, las pensiones solidarias? Dándole 50,000, 100,000 pesos a una persona que nunca ha trabajado en el Estado y lo van a pensionar con 100,000 pesos. ¿Cómo cuáles? Simple y llanamente porque es un compañerito de la base que no ha sido designado en ningún puesto en la estructura del gobierno. Entonces, más de 30,000 dominicanos tienen las pensiones solidarias. Una pensión solidaria, eso de 100,000 pesos, eso no es solidaria. ¿Eso qué es? No, 100,000 pesos. Sí. Porque la solidaria es para personas desvalidas. Bueno, pero que cuando usted busca la lista de los pensionados, va a encontrar pensiones de todo tipo. Pensiones de 125,000, de 75,000, de 150,000, también de 20,000, de 30,000. Depende, varía, depende de la vinculación, Y de 3,000 pesos, relaciones y 3,000 primarias. pesos también. La relación primaria que tenga el beneficiado con los jerarcas del gobierno. O sea, de eso depende la cantidad de la pensión solidaria. De manera, si tú estás vinculado sentimental o una relación primaria con un ministro y no te pusieron a trabajar, este va a gestionar una pensión solidaria de 60,000 pesos y colorín colorado. Es así como se plantean las cosas. Profesor Juan López, amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el profesor Juan López, quien es vicesecretario general del Partido de la Liberación Dominicana en el aspecto... Vicesecretario de Asuntos Municipales de la Fuerza del Pueblo. Del pueblo. Correcto. Profesor Juan López, hay algo que a mí me preocupa. El problema visual en la provincia Santo Domingo Este. Todavía hay afiches de la campaña pasada. Así es, así es. Mira, en Santo Domingo Este, además de los problemas de la basura, los problemas de las calles, los problemas de las aceras, los problemas del agua, del drenaje pluvial, los problemas de los mercados, los problemas de los cementerios, todos esos problemas se mantienen idénticos, no han sido enfrentados para solucionarlo por la actual alcaldía. Y también, como tú bien señalas, la contaminación visual y la contaminación sónica siguen vigentes. Con respecto a la contaminación sónica, solamente el Ministerio de Interior y Policía es que está haciendo algo con las bocinas, con el sonido que en algunos barrios, en algunos colmadones ponen, y va y actúa. Pero la alcaldía, que es la responsable fundamental de lo que tiene que ver con la contaminación visual, la contaminación sónica, está indiferente, indolente, pero no has actuado consecuentemente. Profesor, pero el problema sónico no es solamente en las casas que pongan música alta o en el colmadón, también en la calle por las bocinas, claro, de la motocicleta, de los vehículos,
de las patanas. Correcto. Allá Eso sí. le hace un daño A la salud. A la salud. De los, verdad que de sí. los municipios. Estamos de Aquí hay acuerdo. muchas personas que escuchan, jóvenes, que no escuchan bien por el alto. Volúmenes. Esa bocina que instalan en los carros. Muchas veces yo digo, si yo fuera diputado, yo llevase un proyecto de ley prohibiendo las bocinas en los vehículos. Pero es que hay leyes que limitan y condicionan los volúmenes, los decibeles, hasta donde pueden subirse las bocinas de los radios, de la bocina que se utilizan adicionalmente. Todo eso está contemplado en la ley. Lo que se trata es de que no se aplican, no hay consecuencia. Y solamente se hacen bultos, show, cuando en un barrio una familia llama y denuncia, va el aparataje de la policía y aplica medidas, nada más. Pero no hay un trabajo sistemático. Pero muchas veces cuando va la policía, entonces graban cuando va la policía y hacen un show a través también de las redes sociales. Correcto, no, porque el protocolo, debe haber un protocolo. Es decir, el conjunto de normas y procedimientos que debe utilizarse para enfrentar esas violaciones y no hacerlo de manera salvaje, porque que unos 5 policías lleguen a un barrio extrayendo, incautando, golpeando, ese no es el protocolo. Ahí entonces hay la reacción popular. De eso se trata, es la forma. De lo que se trata es, hay una violación. ¿Qué dice el protocolo institucional para enfrentar esa violación? Y no que vayan de manera salvaje a derrumbar, a tumbar, a incautar, a enfrentar, a insultar. No, ese no es el procedimiento. La reacción que se produce en contra de esa acción de la policía es cuando se usa de manera abusiva. Nosotros queremos que la policía cambie. Pero también nosotros los ciudadanos tenemos que cambiar. Somos los primeros en cambiar, queremos cambiar. Porque se está haciendo un esfuerzo para que la policía sea mejor policía. Estamos totalmente Pero también de acuerdo. nosotros tenemos también como ciudadanos, también nosotros tenemos que cambiar, profesor. Estamos totalmente de acuerdo. Porque no podemos vivir como chivos sin ley, como chivos salvajes. La autoridad es la autoridad. Y ya el pueblo dominicano le ha perdido el respeto a las autoridades. Por las formas. O sea, el pueblo dominicano es un Pues pueblo, es un pueblo respetuoso. Yo nunca he tenido un problema con un policía. Está bien, estamos de acuerdo. Yo nunca he tenido un problema con un policía. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un grupo que está ingiriendo bebida alcohólica, que está en una fiesta y no llegan con el protocolo adecuado, la reacción de esta persona tiende a ser fuera de lo normal. Porque está borracho. Claro, por eso tiende a ser diferente. El borracho no piensa. Está bien, pero para eso a las autoridades se le enseña, se le traza un protocolo, una norma de cómo actuar frente a ese conjunto de personas. Hacer lo mismo que Cristo, ¿no? No, eso no fue, ese no es protocolo. Porque la gente insulta a la policía desde que llegan, le insultan, le dicen de todo, hasta de lo que va a morir. Y ese también es un ser humano y es también un dominicano. Porque los policías no son suecos, son también dominicanos. De lo que se trata es que debemos enfrentar esos elementos que afectan la vida del ciudadano, tanto por la contaminación sónica como visual y también por el comportamiento social. Debemos modificar y el ciudadano debe ser un ejemplo al respecto y la policía, la autoridad debe tomar en cuenta cuáles son los procedimientos adecuados para enfrentar las violaciones. Siempre le he dicho que en este país hay muchas personas inteligentes y capaces, como son no los sociólogos, ¿no? Los otros, ¿cómo se llama? De la conducta. Los psicólogos. Los psicólogos. Correcto, sí. Que siempre he dicho que tanto los ayuntamientos como el Ministerio de Educación deberían de contratarlo para que vayan escuela por escuela dando cursos de comportamiento. Sí, pero se está usando la moral y cívica. De comportamiento. Y no solamente para que la persona pague los servicios, el agua, la luz, la basura. Pero en sentido general se cumple, que hayan excepciones. El pueblo dominicano es un pueblo bueno, es un pueblo que tiene un comportamiento, un pueblo que crece. Usted fue secretario general del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, sectores, y ustedes trabajaron demasiado para recoger la basura. Correcto. ¿Qué por ciento pagaba la basura? No, es ínfimo.
es la minoría que paga, porque la cultura de pagar los servicios de higiene de la calle y avenida todavía en nuestro país es una cultura inexistente. El agua tampoco la pagan, sí, correcto, ni tampoco pagan la luz. No, la luz la pagan, pues se la corta, la mayoría la pagan. 52, Ahora, hay un sector, un 52% no la paga. Hay un sector popular. Un 52% no la paga. Correcto. Pero esas son las estadísticas. Que en sentido general, el pueblo dominicano tiene una conducta que le permite ir avanzando, progresando, ha ido superando, sí. Yo quiero aprovechar, el pasado 24 de abril pusimos en circulación este libro, Reflexiones políticas, sociales y municipales. En este libro hacemos abordaje de los problemas políticos de partir de 1919 hasta el 2024. Y también los problemas municipales, los diferentes problemas municipales. Yo quiero aprovechar la oportunidad para regalarte un ejemplar del libro Reflexiones políticas, sociales y municipales que tuvimos a bien poner en circulación el pasado 24 de abril. Ese libro está a la venta en la librería Cuesta y en el Economato Universitario. De manera que a los amigos televidentes que si quieren tener informaciones de los problemas políticos de ese periodo y la evaluación que hicimos o de los problemas municipales, en ese libro van a encontrar esos temas. Profesor Juan López y amigos televidentes, lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista con el profesor Juan López haya concluido. Sin embargo, te doy unos cuantos segundos para que tú te despidas del pueblo dominicano y de la militancia y dirigencia de tu partido, la Fuerza del Pueblo. Bien, solamente darte las gracias por permitirme participar en tu buen programa y pedirle al pueblo dominicano que seguimos avanzando, que el pueblo dominicano vive en un estado social democrático y de derecho y que debemos conservar la paz social, la paz política, para que nuestro pueblo alcance cada vez más las metas. ¿Cuál? Que haya igualdad, que haya paz, que haya tranquilidad y que la calidad de vida de los dominicanos aumente. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el profesor Juan López. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.